Se acordarán que el año pasado, por estas fechas, tocamos un tema en el que hablábamos de cómo se veían las cosas del futuro y veíamos que eh, los recursos iban a ser recursos que se tenían que usar con mucha prioridad, que iba a cambiar nuestra condición de cómo establecíamos nuestras prioridades y nuestra valoración. Y el Señor nos preparó en ese tiempo para las cosas que estaban por venir, ¿verdad? De algo que hace el Espíritu cuando nos prepara es que no nos agarran las cosas por sorpresa, estábamos listos para esto, aunque a todos nos ha pegado la pandemia. Bien, si algo aprendimos también es que por cada problema, sí, hay recursos. Para cada recurso debe de haber un pensamiento para el uso. Sí, ese pensamiento nos va a dar la base de nuestras decisiones para que lo llevemos en acción. ¿Sí? Aquí la gran diferencia no es que los cristianos no tengamos problemas. La diferencia es que no nos quedamos lamentándonos del problema, sino que procuramos la búsqueda del uso de los recursos a través de un pensamiento que nos permite tomar una decisión adecuada para ponerla en acción. Y aquí es la parte importante de todo esto, que necesitamos ponernos en acción. Fíjense que tengo compañeros de trabajo y cuando hacíamos la revisión de los escalafones, había un joven que se había esmerado muchísimo en su trabajo, había aprendido mucho y tenía una actitud para servir impresionante. Y entonces en la reunión de recursos humanos, siempre que se hablaba de este joven, era un joven al que todo el mundo decía buena calificación, ¿no? O sea, el que más creció en escalafón fue ese joven. Entonces, imagínense qué pasa de tener un salario de 2 veces el salario mínimo a 5 veces el salario mínimo, ¿no? No porque se le aumentara el sueldo, sino porque aumentó su escalafón, su posición. ¿Me explico? Muchas veces la gente va y pide aumento de sueldo. No pidas aumento de sueldo, nunca pidas aumento de sueldo, ¿sí? Pide aumento de tu escalafón. O sea, es aumento en tu posición. ¿Por qué? Porque ahora sé más, porque estoy más comprometido, porque ahora sé hacer mejor las cosas. ¿Me explico? No lleguen, me aumenta el sueldo siendo igual de incompetente que soy. No, eso no se puede, ¿no? O sea, si uno busca mejorar por el crecimiento propio. Y entonces, pues cuando vemos los resultados, voy con este joven y le digo, si tú supieras lo que yo sé de ti y lo que viene para ti, estarías feliz. Y él me dice, pues dígamelo. No, todavía no puedo. O sea, nada más te estoy diciendo que si tú supieras lo que yo sé, estarías súper happy. Y me decía, pues no me tenga con las ascuas, mejor dígamelo. No, todavía no, cuando llegue el momento, pero puedes estar feliz desde ahorita. Y entonces, cuando llegó el tiempo y se le dijo, ¿no? Salió el resultado de su evaluación, pues la verdad estaba súper happy. Y entonces más o menos me pasó algo similar cuando el año pasado el Señor me va llevando a traer una palabra compleja. La palabra de noviembre del año pasado era difícil, ¿no? Dar una noticia de que, híjole, señores, pues las cosas van a venir difíciles, va a estar complicado, la valoración de las cosas va a cambiar, tus prioridades se van a modificar, vienen cambios drásticos, va a haber pérdidas y todo esto que habíamos platicado, era un mensaje difícil, pero se los voy a decir así. Si ustedes supieran lo que yo sé, hoy estarían felices. No, todavía no, espérame, no te adelantes. Es que sí. Pero la parte padre es que podrían estar felices desde ahorita.
O sea, no hay que esperar, porque preparar un mensaje siempre tiene que llevar un proceso de oración, de pensamiento, de búsqueda, de lectura. Y el Señor me llevaba a estos pasajes que hoy vamos a compartir con ustedes. Yo los leía y yo decía, ¡oh, padre, qué ricos mensajes! Pero vamos a hacer una pequeña reseña de lo que fue el año pasado. Entonces se acordarán de que hay un pasaje en las Escrituras. Mi hermana Erika se lo sabe de memoria, le gusta mucho. En Habacuc 3, 17, 19. Sí. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Y en la versión Reina Valera 60. Para muchos, yo creo que aquí en México es una de las versiones más leídas en español. Se acordarán que la primera Biblia en español es la Casiodoro de Reina o la Biblia del Oso, ¿sí? Después se hizo la revisión en 1602 y sale la Cipriano de Valera, y juntos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hacen lo que se llama la Reina Valera. Son dos apellidos de dos personas diferentes y sale la Reina Valera, y después vienen revisiones a lo largo del tiempo, y la última revisión es como 2009, pero la versión de la revisión 1960 es, yo creo que la que más mexicanos hemos leído. Entonces esa versión de Reina Valera 60 dice en Habacuc 3, 17, 19, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Ok? Y entonces veíamos, ay, cuando leemos este pasaje, ay, hasta duele el estómago. Sí, igual, y aunque tus negocios no den los resultados que esperabas, aunque las ventas que quisieras no se lograron, aunque hubo pérdidas en tus negociaciones, sí, con todo nos alegramos del Señor. Pero ahora, fíjense nada más, qué cosa tan hermosa. Si ustedes supieran lo que yo sé, estarían felices desde ahorita, así felices. Ahí va. Acompáñenme a Amós, el profeta Amós, capítulo 9, y vamos del versículo 11 al 15. Se los voy a leer en la TLA y luego en la versión traducida de The Message. Dice, Dios reconstruirá a Israel. Ok, claro, Amós es antes de Cristo, ¿verdad? Todavía ni existía México. Entonces se habla de una nación, se habla de Israel está representando una nación. ¿Ustedes creen que podríamos poner ahí México? Sí, claro, ¿verdad? Porque está representando un genérico de las naciones. Ok, pero la palabra dice, Dios reconstruirá a Israel, y dice, cuando llegue ese día, haré que los descendientes de David vuelvan a reinar sobre Israel. Volverán a ser fuertes como antes. Así, lo que quede de Edom y de las otras naciones volverá a ser de Israel, el pueblo que alaba mi nombre. Yo soy el Dios de Israel y les juro que así será. Ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas. No habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar. No habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas. En los cerros y en las colinas correrá el vino como un río. Pueblo de Israel, cuando llegue ese día los haré volver a su país.
Entonces reconstruirán sus ciudades y volverán a habitarlas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Sembrarán huertos y comerán sus frutos. Yo mismo los plantaré en su tierra y nadie volverá a arrancarlos de la tierra que les di. Yo soy su Dios y les juro que así lo haré. Oh, y cuando uno lee este pasaje, dice, ¿qué es esto? Amós, bueno, a mí me fascina también el libro del profeta Amós, y me fascina cómo el Señor adelanta los tiempos. Fíjense que un día me invitaron a predicar a Dubái, iba con el apóstol Tim. Entonces, mi hermano Tim, siempre que voy con él a predicar, me exprime, o sea, quiere que predique en la mañana, en la tarde, en la noche, ministremos de madrugada. Y entonces, ese día ya habíamos tenido un servicio, en la mañana habíamos estado ministrando en la tarde y luego en la noche dice, invité a empresarios para que compartas un mensaje para empresarios. Y le digo, mi brother, me traes a Dubái, estos cuates son para que me den clases a mí, ¿tú quieres que yo les dé clases a ellos? Me dice, sí, porque tú eres un ministro del Señor. Así que, entonces rentó un salón en un hotel y llegaron como unos 70 empresarios de la comunidad africana. Entonces, yo empiezo a dar mi tema, comparto y el Señor me lleva a dar una palabra. Ustedes saben que yo en la parte profética no crean que me muevo mucho, o sea, soy más bien maestro, más bien pastor que profeta, no me muevo mucho, pero sentía como el Señor me estaba ministrando para que diera una palabra y entonces estoy hablando con empresarios y les digo, sí, seguramente te han hecho algún fraude en este tiempo. Pero así dice el Señor, no busques venganza ni te desgastes en ello. Y aquí, aquello que te robaron, ¿sí? En 3 meses lo vas a triplicar. Déjame a mí vengarme de ti, por ti. Y había una persona, miren, todos son africanos, todos son morenos, yo no los distingo, pero había una persona que cuando yo estaba dando el mensaje, su cara así como que me está hablando a mí, ¿no? O sea, y veía su cara delante de mí y me hacía ojos así como, ¿quién le fue de chismoso? Y yo terminé mi mensaje, pasó, 6 meses después me invitan a predicar en África y estoy en Etiopía, en Addis Abeba. La avenida principal de Addis Abeba se llama Bolé. Y yo estoy sobre avenida Bolé. Estábamos estacionados y viene una persona caminando. Pues para mí todos son igualitos, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, yo soy alguien de vainilla en un país de chocolate. Y entonces cuando viene, abre sus ojotes y le dice algo a Tim en africano, en amadiña o en tigriña. Y entonces Tim empieza a platicar con él y le dice, él es el pastor que predicó en Dubái hace 6 meses, ¿no? Sí. Y dice, quiero saludarlo. Entonces viene conmigo, me saluda, platicamos y me dice, hace 6 meses tú me diste una palabra, que no me vengara por aquel que me hizo el fraude y que el Señor me iba a restituir en 3 meses el triple de lo que me robaron. Pues les digo la verdad, a mí ya se me había olvidado. O sea, es la verdad, pero a él no. Entonces me dice, déjame decirte que me habían hecho un fraude de $1,000,000 y me habían prácticamente dejado casi en la calle con $1,000,000 de fraude. Y yo estaba dispuesto a pagar $500,000 porque mataran a esta persona. Dice, y entonces me invitan a una reunión de empresarios. Y escucho un tema que igual y no era nada para empresarios, era para hombres que están viviendo las condiciones diarias de la vida. Y el Señor manda a uno de sus siervos a decirme, no te desgastes en buscar la venganza, dedícate a lo que sabes,
porque en 3 meses lo vas a triplicar. Y me dice, y tal como fueron tus palabras, así sucedió. Mira, mi brother, pues amén, o sea, gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios por la vida del hombre que tampoco tuviste que pagar porque lo mataran, ¿sí? Luego son cosas fuertes, ¿no? O sea, yo nunca había oído un testimonio así, pero de una u otra manera la palabra de Dios nos lleva a estar recibiendo una palabra, en ocasiones una palabra de alerta, palabras de exhortación, palabras de dirección, palabra de sabiduría. Por eso tenemos que tener de continuo la palabra de Dios en nuestra boca. Cuando estoy ahora en noviembre y estoy revisando la palabra de Dios, el Señor me lleva otra vez, ¿sí?, a Amós. Y me vuelve a poner en Amós. Entonces, cuando eso sucede, pues no crean que leo una versión. O sea, ¿qué hago? Pues leo más versiones. A ver, déjame entender más para poder explicar mejor. Se los voy a leer en la versión de Message. Igual en sus computadoras, busquen Amós 9, del 11 al 15, MSG, ¿sí? Las 3 letras al final, RB60 o TLA, traducción, nueva versión internacional, NBI, o la MSG es de Message, ¿ok? Dice, pero también en ese día del juicio restauraré la casa de David que se ha derrumbado. Repararé los agujeros en el techo, reemplazaré las ventanas rotas, lo arreglaré como nuevo. El pueblo de David volverá a ser fuerte y se apoderará de lo que quede del enemigo Edom. Además de todos los demás bajo mi juicio soberano. Decreto de Dios. Él hará esto. Sí, de hecho, no pasará mucho tiempo. Esto es decreto de Dios. Las cosas van a suceder tan rápido que la cabeza le va a dar vueltas, una cosa tras otra. No podrán seguir el ritmo. Todo sucederá a la vez y donde quiera que miren, verán bendiciones tras bendiciones. Bendiciones como el vino que brota de las montañas y colinas. Haré que todo vuelva a estar bien para mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán sus ciudades en ruinas, plantarán viñedos y beberán buen vino, trabajarán sus huertos y comerán verduras frescas, y los plantaré en su propia tierra, y nunca más serán desarraigados de la tierra que les he dado. Yo, su Dios, lo dice. Ay, cuando lo lee uno. Y me fascina porque el Señor tiene esa capacidad de acelerar las cosas. Estamos próximos bueno, ya entramos al 9º mes, no sé ustedes, pero en el caso de nosotros, las plantas en donde yo trabajo se cerraron el 13 de marzo. El trabajo menguó muchísimo con todo lo del COVID. El 13 de noviembre pasaron 8 meses, estamos entrando en el 9º mes y ve uno las cosas complejas. No alcanza, está difícil, está uno apretado. Y entonces me acuerdo de Habacuc, sí, pero con todo y aunque no, la higuera no produzca y con todo y que los viñedos no estén dando uvas y con todo y que no haya animales en la majada, con todo me alegraré del Señor. Pero ahora, sí, cuando el Señor me vuelve a llevar a Amós, ¡oh, Padre! Y esto sucederá pronto. Me fascina. Este campus se construyó empezó a construirse en el 2008. Fue curioso porque nosotros nos congregábamos, echamos a andar Campus Coyoacán. Entonces rentábamos allá el auditorio de Campus Coyoacán. Y siempre nos han querido correr de Campus Coyoacán, siempre. Entonces, a veces nos querían sacar de Campus Coyoacán y pues nos pusimos a orar, Señor, pues ¿a dónde nos vamos?
Y estábamos orando así como, Señor, pues danos un lugar en donde poder continuar con el servicio. Y el Señor le da una visión a mi esposa. Y mi esposa escribe casi en una servilleta, hace el dibujo de Campus Tlalpan, en una envoltura de galletas, ¿sí? Luego me critica de que yo escribo las palabras que me dan servilletas, pero ella escribió el plano en una caja de galletas y entonces lo dibuja y me dice, en la planta baja está el estacionamiento, en el primer piso está la escuela, en el segundo piso está el auditorio. Y me hace un bosquejo mi esposa, ¿no? Y uno diciendo, estábamos casi en las broncas de casas de bolsa caídas, 2008 y broncas de ese tipo, y yo decía, vientos, reina, ¿no? ¿Cuándo será eso? ¿Quién sabe? Entonces, vamos a buscar lugares por aquí donde nos pudieran rentar el salón. Entonces fuimos al Terranova. Resulta que el brother que tiene la maderería es hermano del dueño de Terranova. Entonces fuimos con él y nos dijo, nada más que mi hermano, yo les digo, pero mi hermano no quiere tratar nada con cristianos, casi los aborrece. Bueno, pues sí, pero dinero es dinero, ¿no? O sea, le vamos a pagar por la renta. Entonces vamos con su hermano y entonces su hermano, altote, grandote, así, y dice, ¿qué es lo que quieren? Le digo, pues la verdad queremos rentar salones para los domingos tener nuestro servicio. Entonces dice, no, quizá les puedo rentar otro salón y nos lleva a otro salón que tiene aquí como a 2 cuadras. Le digo, está muy bonito este lugar, yo creo que igual y podría ser así. Abajo ponemos la escuela para niños y dice, ¿cómo? ¿Te irían niños también? ¿Sí? No, entonces no. Entonces nos lleva a un salón aquí a un terreno espantoso. Y me dice, pues igual le rento aquí, espantoso el lugar, pero tenía una prensa de imprenta antigua. Y cuando veo la prensa le digo, wow, esa es una prensa de imprenta. Y me dice, vaya, hasta que trato con alguien que sabe. Le digo, ¿sabes, por cierto, cuál fue el primer libro que se imprimió? Y me dice, no, fue la Biblia, papá, fue la Biblia, el primer libro que se imprimió, ¿sí? En 1435, ¿sí? Johannes Gutenberg inventa la imprenta. Se empieza a imprimir, el primer libro fue la Biblia. Se imprime en el año 1450 aproximadamente, se terminan de imprimir 300 libros de lo que se llama la versión de 42 líneas. ¿No? Y me dicen, ¡guau, qué interesante historia! Hábleme más de esto, pastor. Bueno, y empecé a compartirle. Vamos a su oficina y me dice, no, la verdad, pues así como rentar, no. Y el Señor me dice, hoy es el día de su salvación. Yo digo, yo no lo voy a llevar, yo no voy a orar por él. Y el Señor, sí, hoy es el día de su salvación. ¿Sí? Y yo así, Señor, pues, ¿yo qué tengo que ver con él? No, yo nada más vine a rentar. Y me dice el Señor, no te traje a rentar, te traje a salvarlo. Santo Dios. Pues estoy ahí delante de él en su escritorio y le digo, vine no tanto para rentarte un salón, vine a rescatar tu alma del infierno. Abre unos ojos, así impresionante. Y le digo, porque esto es lo que dice el Señor. Hoy es el día de tu salvación y me ha enviado a mí a salvarte. Lo llevo a los pies de Cristo ahí, ¿sí? Y pasa que, bueno, terminamos de orar por él. ¿Saben yo qué sentía? Sentía que estaba sacando a una persona como si estuviera en un pantano y lo cargara yo. Me dolía el hombro como si lo hubiera cargado. Después le digo a Paz, Paz, me duele el hombro, ¿no? Oraron por mí también porque me sentía todo maltrecho. A los 6 días me habla y me dice, pastor, ¿qué le parece si él era el dueño de este terreno? Me dice, si construimos ahí un templo y yo se lo rento. Ah, bueno, pues está bien, pero con mis especificaciones.
Claro, él no sabía que yo también construyo, bateo borra, tejo, bejuco, desenchicho colchones, destapo caños, hago macramé, visto niños dioses, vendo banderitas, hago proyectos de ingeniería, sí, y todo lo demás. No sabía eso, pensaba que nada más era pastor. Y le digo, bueno, pero con mis especificaciones, y empieza a construir este. Para marzo del 2009, estábamos la misma pandemia, pero la H1N1, ¿sí? Terminamos de construir y casi nos dicen no pueden abrir. ¿Por qué? Porque hay epidemia. Entonces no se abrió en mayo, abril, mayo del 2009, no se abre. Lo curioso es que terminamos y el Señor me da la palabra, sí, por ahí de noviembre, y me dice, antes de que termine el año, abrirán el tercer templo. Y veníamos de estar tratando de echar a andar esto, y yo le digo, con todo respeto, Señor, pero es noviembre. Sí, antes de que termine el año, sí, abrirán el tercer templo allá en Tláhuac. Y resulta que mi cuñado tenía lo que hoy es Campus Tláhuac, era su bodega, y la renta a la iglesia, y pues empezamos a trabajar en noviembre, y el 28 de diciembre de ese mismo año se inauguró Campus Tláhuac. En la peor condición económica de ese tiempo, ¿me logro explicar? Para que uno no tenga nada de qué gloriarse diciendo que lo hizo con sus propios recursos. No tienes nada. No te alcanza nada. Tus chequeras están vacías. ¿Lo haces con tus fuerzas? No. Es el Señor que hace que las cosas sucedan. Es el Dios que tiene una palabra que llama a las cosas que no son para que sean. Y entonces cuando leemos esta palabra el día de hoy, cuando leemos Amós, dice, de hecho no pasará mucho tiempo. Esto sucederá pronto. Y entonces uno cambia el noviembre del año pasado, que era una noticia difícil de escasez de recursos, de cambio, de condiciones complejas, a una palabra que uno tiene que hacer suya. Una palabra que debemos de creer, Señor, tú lo dijiste, y como tú lo dijiste, simple y sencillamente así es. Como no tengo ni la más remota idea, Señor, pero yo sé que cuando tú abres tu boca para bendecir, las cosas suceden. Es impresionante. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Yo también estoy tan emocionado como ustedes, porque a mí también me dijo el Señor, si tú supieras lo que yo sé para ti, estarías feliz. Pues dímelo. Sí, lo vas a vivir y van a ser testigos de ello. Aquí la parte importante no es que uno esté buscando una palabra para provocar que esa palabra suceda. No, es que esa palabra vino a ti para demostrarte que así sucederá. Como nos decía nuestro Señor Jesús, ¿sí? Para que cuando sucedan estas cosas, ustedes puedan recordar que yo se los dije de antemano. Esta palabra de Amós es una palabra que, vamos, promueve un cambio, ¿no? O sea, es una palabra que dice, oigan, ¿qué creen? Ni siquiera les va a dar el tiempo de sacar todo lo que ya cosecharon, y vendrá el tiempo en que hay que volver a hacer la siega. Van a tener que poner semilla. ¿Por qué? Porque los frutos crecerán más rápido de lo normal. Porque los recursos te llegarán más rápido de lo que te imaginas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cosas van a suceder porque hay un proyecto de Dios para tu vida. Aquí es importantísimo que nosotros entendamos, Señor, los recursos que tú pones en nuestras manos, entonces surgen en nuestras vidas porque hay un propósito.
No crean que es porque fueron muy buenos y se les voy a dar para que gasten en lo que se les dé la gana. No, 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 no. No, es un proyecto de Dios para tu vida. ¿Me logro explicar? 2019 ha sido un año de muchísimos cambios. Yo hacía cuenta, digo, el Señor movió a toda mi familia, a todos, nos movió a todos, hacia todos. Mis hijos, mis nietos, mi esposa, yo todos nos cambiamos de casa, todos. Y ahorita estoy en mi casa y cuando leo, reconstruiré la casa de David. Voy a resanar sus goteras, voy a reparar sus muros, voy a arreglar sus ventanas, la voy a dejar como si fuera nueva. Ahora, el año pasado les enseñé lo que eran, vimos rápidamente el sistema, ¿se acuerdan? Hay una entrada siempre debe de tener un proceso de transformación y hay una salida, eso se le llama un sistema simple, ¿verdad? Pero después hay una entrada, hay un proceso de transformación, hay una salida y hay una retroalimentación. Se le dice retroalimentación positiva si la información que el sistema arroja tiene como propósito equilibrar el sistema. Eso sería una retroalimentación positiva. Y fíjense que el Señor me regresó a la casa donde nosotros vivimos hace 20 años. Hace 20 años. Y entonces veo cómo mi Señor hace el proceso de retroalimentación y me regresa al sistema en la condición en la que empezó, pero no en la misma situación. ¿Capichi? Ahora me regresa con mayores capacidades, pensamientos, ideas. En esa casa mi esposa y yo entregamos nuestra vida a Cristo hace 25 años. O sea, sí. Estábamos jóvenes y vamos, yo era Ken y ella era Barbie y ahora soy Buzz Lightyear, ¿me explico? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que en ese proceso de retroalimentarnos viene ahora la oportunidad de mejorar el sistema mismo por las nuevas condiciones que ahora tenemos. ¿Sí? Seguramente a todos nos pasó en el 2019 que el Señor te retroalimentó, es decir, te regresó a condiciones anteriores. ¿Para qué? Para que ahora, en esta nueva oportunidad, podamos mejorar las condiciones que antes teníamos. ¿Sí? A esto se le llama un sistema retroalimentado. ¿Cómo son ahora los sistemas? Retroalimentados y realimentados, es decir, que regresan al principio, esto es retro, y realimentado es que en el mismo proceso se está alimentando nueva información. Se monitorea, se checa, se monitorea y se van tomando decisiones. Empezamos diciéndoles que para cada problema debe haber un recurso. Para cada recurso, un proceso de pensamiento para que nos permita decidir. Y una vez que decidas, ejecuta. ¿Sí? Si no te pones en acción, las palabras que el Señor te dice, prácticamente las invalidas. ¿Sí? La palabra de Dios no solo es para creerla, es para vivirla, para que se haga carne en ti. Y el verbo se hizo carne. ¿Qué significa? Que produjo un cambio en tu vida. ¿Ok? Amós es una palabra, Amós 9, a mí me fascinó, me impresionó. Platicaba con mi hijo Roberto, él está estudiando un MBA, y entonces han sido meses en los que igual y hemos sido muy golpeados. Y me dice, papá, cuando hay clavos chuecos y hay clavos rectos, siempre el más recto es el que va a ser más golpeado. Y entonces me dice,
Así, tranquilo, pues es que papá siempre quieres hacer las cosas en orden y derechito, por eso también reciben golpes. La parte interesante es que viene ahora el proceso de la retroalimentación, viene el rearranque del sistema. Es decir, las condiciones del año pasado que nos trajeron hasta aquí ya cumplieron su propósito. Ya nos dejaron una formación, ya nos dejaron una capacidad de decisión, ya nos dejaron un proceso de pensamiento, ya nos dejaron una conciencia clara, hasta una identidad segura, y ahora tenemos que saber, ¿sí?, que vienen tiempos en los que debemos tomar decisiones reconociendo que lo que viene tenemos que ser hábiles para saberlos manejar. Porque la palabra que el Señor nos dice es, vienen tantos recursos a tu vida, viene tanta bendición que vas a buscar y vendrán bendición tras bendición. Y ahora hay que aprender a usarlo. ¿Sí? Hay que aprender a dar buenas cuentas de ello. Cuando leemos la palabra de Dios que nos da el apóstol Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Sea vivir en escasez y sé vivir en abundancia. ¿Sí? Me pasó hace unos años, por ahí por 2002, hice unos trabajos de unas subestaciones y esta empresa me pagó con un carro. Me decían, ingeniero, pues le pagamos con un carro. ¿Y qué carro es? Me dicen, no, es un BMW 530 2001 y en el 2012 era un carro último modelo. Y yo dije, pues de lo perdido lo encontrado, pues páguenme con el carro, ¿no? Entonces entre mí dije, bueno, pues vendo el carro y de ahí recupero. Entonces cuando me entregan el carro, me fui, imagínense, yo tenía un Chevy. La tenencia de ese carro costaba lo que costaba mi Chevy. O sea, ¿me explico? Para que tengan una idea. Entonces me fui manejando el carrito así, ¿no? Despacito, que no se fuera a rayar, un carro primoroso, y subo, lo meto al garage y cierro y dije, bueno, pues ahorita lo voy a poner en venta. Pasó una semana y nunca saqué el carro. Yo me iba en mi Chevy azul. Hasta que llega mi hijo y me dice, papá, creo que tú no has aprendido a vivir los versículos de la palabra. Imagínense, o sea, esto hace 18 años, ¿me explico? Si tenía 12 años, 13 años mi hijo. Y entonces me dice, tú no has aprendido a vivir todos los versículos. Y así como que, ¿a qué te refieres? Eres muy bueno para saber vivir en escasez, eres muy bueno, pa, pero no has aprendido a vivir en la abundancia. Y así, ¿qué te pasa? Claro que sí. Y me dice, claro que no, tienes un carro parado ahí un mes. Ese carro no pagaste un quinto por él. Te lo regaló el Señor y no lo usas. Ay, hijo de mi vida, así gasta como que, mira, ya vete a dormir. Y yo me quedo pensando, Señor, así de verdad, yo no pagué un quinto, o sea, fue el fruto de mi trabajo. Y me llegó una bendición de este tamaño. Y entonces voy a ver un proyecto y agarro mi carro y digo, bueno, pues voy a aprender a manejarlo. No, ya cuando aprendí a manejarlo dije, de aquí soy, papá. O sea, gracias a Dios por la bendición, gracias por el turbo. La parte importante de esto es que estoy hablando con gente madura, ¿verdad? Algunos me dijeron así como que, sí, depende del día, sí. Ok, bueno, toma dos. Estoy hablando con gente madura, ¿verdad? Entonces no se los voy a decir, porque si no. Lo que pasa es que fíjense que muchas veces es una falsa humildad creer que el Señor nos quiere pobres.
No, a ver, no, espérame tantito, no. Es que es porque el Señor así lo quiere. A ver, no, espérame. El Señor te puso para señorear. Espérame. En todo y por todo. En todo y por todo estamos enseñados. Sí, hay vacas flacas, pero por favor, cuando también haya vacas gordas, aprende a comer un buen filete. ¿Me logro explicar? ¿Sí? Y si hay vacas gordas, no te vuelvas vegano, o sea, digo, por favor, o sea, hay ocasiones en que vamos a comer ensaladas, sí, pero cuando vengan las bendiciones, también tenemos que aprender a usarlas. Cuando leí Amós, mis hermanos, o sea, yo decía, Padre, me voy a parar en tu iglesia a decir esta palabra. Me dice, te paraste el año pasado a decir una palabra que era mucho más complicada. ¿O no te vas a parar a decirle a mi pueblo que está en mi corazón bendecirlo? Ah, no, sí, claro, por supuesto. Pues ve y párate y diles. Porque esta bendición llegará a sus vidas muy pronto. Ay, cuando yo lo leo, fíjense qué me pasó. Tenía que pagar varias cuentas. Digamos que estaba yo viviendo en Habacuc. ¿Me explico? ¿Cómo estaba? Estaban mis cuentas como Génesis, ¿no? Desordenadas y vacías. Estaba en Habacuc, ¿sí? Y le digo a mi Señor, Señor, tú sabes que mi corazón está bien firme en ti. La verdad no sé ni cómo le vamos a hacer, pero tenemos que pagar. 2 horas después me habla una persona que quería que le vendiera unos terrenos. Bueno, llegamos al arreglo y me dice, mañana te los pago. Bueno, ¿qué hace uno? ¿Qué dice uno? Amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces mi llamada para mis proveedores, en lugar de decirles, ¿qué crees? No va a salir tu pago, les hablé para decirle, ¿cuánto te debo? Te voy a pagar. ¿Y saben qué me decían algunos? Ay, dímelo otra vez, aunque no sea cierto. La parte interesante es que toda necesidad, problema o anhelo que tengamos, tiene un recurso disponible que debemos aprender a usarlo a través de planearlo, pensarlo, analizarlo, ¿sí? Para tomar una decisión que nos lleve a actuar. ¿Saben? En estos procesos de restauración en los que estamos, tenemos que aprender a activar nuestra voluntad. Se los voy a decir así. Si ustedes dicen, quiero cambiar el vidrio que está roto, pero no tengo dinero, entonces no lo voy a hacer hasta que tenga dinero, inhabilitas tu voluntad. Se los explico, es un proceso distinto. ¿Sí? Voy a cambiar el vidrio roto, ¿sí? Y voy a ver cómo le hago para hacerlo. Y entonces activas tu pensamiento para buscar una solución. Y de esa manera encuentras lo necesario para hacerlo. En lo más simple hasta lo más complejo, el proceso de pensamiento es igual. Busca las maneras en cómo poderlo lograr y no busques el pretexto en el cual te quieras justificar para no hacerlo. ¿Capiche o no capiche? Otra vez, ¿qué dije? ¿Quién me repita? ¿Quién me lo repite? Ah, eso es parafraseado. Como este es su paráfrasis, entonces esa palabra es de él, ya no es la mía. Espérenme, pero esa es la palabra que se hizo carne en él. ¿Me explico?
Y él ahora lo va a poder compartir así, tal y como salió de él. Es curioso, cuando uno se enfrenta a una situación y hay una persona a la que le das la instrucción de hazlo, ¿sí? Y ellos te dicen, ¿y cómo lo hacemos? Piensa, papi, seguramente vas a encontrar una solución para hacerlo. No me digas que no puedes, dame mínimo unas 3 maneras de cómo crees que lo puedas hacer. Y ellos te dicen, bueno, ok. Cuando regresas ya están haciéndolo. Porque, ¿qué creen? Muchas veces nuestra mente está buscando la zona de confort en la que evita el proceso de pensamiento. Y más bien dice, hijo, está difícil, pues que lo haga otro. No, 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 te toca a ti. Hazlo tú. Busca la manera. ¿Cómo? Resuélvelo. Otra vez, inténtalo otra vez. Otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo puedes llevar a cabo. Vienen tiempos ricos en que tenemos que decidir cómo sí vamos a hacer las cosas, cómo vamos a administrar los nuevos recursos que van a llegar a nuestras vidas, la nueva manera de hacer las cosas. Decía esta alabanza que cantamos al principio, renuévame, Señor Jesús, renuévame, transfórmame, cámbiame. ¿Sí? Este proceso de renovación es fundamental. No sé si ustedes han visto una serie de televisión que se llama Los Restauradores, ¿sí? En History Channel. No, me fascina, es casi soy fan de ese tipo porque le llevan un refrigerador horrible, espantoso, pero resulta que era del tatarabuelo, ¿no? O sea, era. Y entonces hay un afecto especial por el refrigerador que está espantoso. Claro, el tipo dice, wow, me traes un P587 de 1900. Es una joya de refrigerador. Y el otro, ¿verdad que sí? Sí, te cobro $21,000 por repararlo. Y el otro dice, sí. ¿Qué? Ese refrigerador nuevo cuando salió costó $40. Pero ahora va a valer 500 veces más. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la restauración. La restauración renueva el funcionamiento e incrementa el costo. ¿Me logro explicar? Este proceso al cual el Señor nos llevó a través de toda esta pandemia, que hubo cosas que, ¿quién tuvo pérdidas? Sí, todos. Sí, hubo pérdidas, ¿verdad? Sí, no hagas el recuento de las pérdidas, no te preocupes. ¿Por qué? Porque vas a tener que contar las ganancias. Sí. Hubo caídos lamentables, sí. Ahora, ¿qué viene? Ahora te vas a dar cuenta que todo lo que fue la pandemia fue la poda. Y lo que hizo la pandemia fue cortar las ramas que no dan fruto. Amados hermanos, en el Señor no se trata de ser frondosos, sino ser fructíferos. Y cuando ya estábamos verdes y gordos y no dábamos frutos, llegó el hortelano. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cada rama que en mí, dice Jesús, no dé fruto, la corta. Y si da fruto, la poda. ¿Para qué? Para que las hojas no consuman la savia, sino que se vaya más bien al fruto y se den frutos grandes, abundantes. ¿Capichi? Muchos podemos pensar, es que fue un castigo del Señor. Es un proceso. Este proceso de la poda. Si hay una palabra con la que podemos definir pandemia es poda. El Señor cortó las ramas. ¿Para qué? Para que en el tiempo de la cosecha, aquí es cuando ustedes tienen que decir,
que ya es muy pronto, por cierto, para que cuando venga el tiempo de la cosecha, bórrame eso que no salga. Se está viendo en 320 países, por favor, o sea, tenemos que echarle candela, ok. Para que cuando venga el tiempo de la cosecha, muy pronto, ¿sí? Las ramas estén dando fruto y no tanto dando hojas. ¿Sí? Estamos llamados a ser fructíferos, no frondosos. ¿Ok? Entonces todo esto que ven es fruto. No nada más son hojas, es fruto. Sí, es fruto, claro. La parte importante es, Señor, ciertamente pasamos por un tiempo de cambio. No sé a ustedes, pero a mí se me pasaron rápido. O sea, la verdad les puedo decir, fue algo complejo, hubo situaciones difíciles, pero volteó la cara y digo, 8 meses y medio, y volteó la cara y digo, Señor, ¿fuiste tú quien los acortó estos tiempos para que pudiéramos pasar por ellos? Y eres tú el que agranda los tiempos de bendición. Sí. Vienen tiempos en los que verán bendición tras bendición. Y esto es algo maravilloso. Así que como a mi compañero de trabajo, si tú supieras lo que yo sé de ti, estarías feliz. Es aquí cuando tienen que decir, sí lo sé, y lo que viene para mi vida es bueno, es agradable y es perfecto, porque en ello se refleja la voluntad de mi Dios. Es bueno, es agradable y es perfecto. Amén. Bueno, pues amén, eso yo se los dejo de tarea siempre. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones que son nuevas cada mañana. Gracias por las cosas que estamos por vivir, porque sabemos que en ti son buenas, son agradables y son perfectas. Señor, glorifícate ahora en ello. Te doy gracias, Señor, porque nos pone, Señor, una palabra viva, activa, poderosa en nuestra boca. Padre, que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón y produzca, Señor, en nosotros, Señor, el efecto, la causa, el propósito por el cual ha sido enviada. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz. Para ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre y para siempre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios me los bendiga.